Bienvenidos a este conversatorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y de su editorial Funglode. El motivo de esta reunión hoy es presentar el libro Malas Palabras y otros cuentos. Este libro reúne todos los cuentos ganadores del Premio Funglode de Cuentos Juan Bosch del año 2019. Están junto conmigo hoy aquí Pedro Antonio Valdés, un prolífico escritor dominicano que ha sido jurado de nuestros premios Funglode. Valdés ha sido fundador del taller literario La Matrácala y del Ateneo Insular. También dirige Ediciones Hojarasca y es miembro del Teatro Cabal. Ha publicado varios libros y ha ganado premios en los géneros cuento, teatro y novela. Fue director ejecutivo de la Fundación General de la Feria del Libro por varios años. También están con nosotros algunos de los escritores de cuentos ganadores. Esdras Santana, que fue ganador del segundo lugar con su cuento Mujer de las Antillas. Jackie Valcourt, ganador del tercer lugar con el cuento Quiero vender este reloj. Rafael Sánchez, Rafi Sánchez, con el cuento En el umbral de las memorias, y Patricia Otero con el cuento Basura. Puede ser que otros escritores entren y los iremos presentando. Mientras tanto, a todos los presentes, hoy a través del canal YouTube Actividades Funglode, les damos las gracias por acompañarnos y cualquier pregunta o comentario que tengan pueden hacerlo por el chat del canal. Entonces ahora los dejo con Pedro Antonio Valdés. Muchas gracias, Noris. Es para mí un motivo de alegría estar en una actividad como esta, en el que Funglode da a la luz el resultado de la creación literaria básicamente de jóvenes, porque aunque es un concurso abierto, pero es muy grato ver que los ganadores casi todos son jóvenes, con nuevas búsquedas estéticas, y eso hace como que el premio tenga un plus. Yo escribí unas notas para compartirlos con ustedes. En esta ocasión me correspondió la experiencia de jurado del premio de los cuentos del 2019 con la narradora Emelda Ramos de Salcedo, que tuvo una buena labor allí de jurado, y también con el escritor José Frank Rosario. Después de un periodo de lectura en la que la primera sonada fue dada por José Frank Rosario, él fue el primero que dijo ya estoy listo, y bueno, y el momento después ya estábamos los demás también. Y luego de sopesar en conjunto los cuentos presentados al concurso, al fin logramos obtener un buen manojo de historias constituidos por Malas Palabras de Catherine Natividad, que lo presentó bajo el seudónimo de Osvita; Mujer de las Antillas de Esdras Santana con el seudónimo Eros; y Quiero vender este reloj de Jackie Valcourt bajo el seudónimo de Jack X. A estos tres cuentos se sumaron las tres menciones de honor que se le hermanan en calidad técnica y literaria, que son En el umbral de la memoria de Rafi Sánchez, La misión de Valentín Amaro y Basura de Patricia Otero. Los cuentos galardonados con los tres primeros lugares tienen coincidencias. Los personajes centrales están involucrados de manera directa o indirecta con el aura terrible de la violación y del maltrato. No es de extrañar que en estas historias el componente de la violencia sea un hilo conductor que determina el narratario. En Malas Palabras
y Mujer de las Antillas, el daño provendrá del contexto en que la seguridad era un valor deseado, mientras que en Quiero vender este reloj, la violación proviene de un hombre anónimo que, con su acción infernal, compromete la salud de la mujer. En el cuento En el umbral de las memorias, ganador de mención de honor, Rafi Sánchez nos abre una puerta al recuerdo que llega como un relámpago en una relación familiar marcada por el Alzheimer. La misión de Valentín Amaro aporta al conjunto un toque humorístico. Con el motivo de perseguir al miembro de un taller literario por haber hecho burla cruel a un texto de su compadre, una detective se sumerge en una atmósfera de rasgos detectivescos y guiños personales. En el relato Basura de Patricia Otero, con el que cierra este volumen de cuentos premiados, la pestilencia se convierte en símbolo del ascenso, descenso y reorientación del ascenso de Lorenzo Marrero, un funcionario público corrupto. Uno se imagina que eso es, ella se lo creó de su imaginación, ¿verdad? Ese tipo de personaje, como que uno no sabe dónde existe un personaje así. A continuación, para cerrar estas palabras, me detendré un momentito en el universo del cuento Malas Palabras, que da sentido al título del compendio y que obtuviera el primer lugar del certamen. Malas Palabras de Catherine Natividad es una historia horrible y hermosa, tierna y brutal. Este cuento, armado en coquetería con la estructura del diario, se realiza en torno a la visión paralela entre dos niñas que son grandes amigas desde la escuela y entre quienes el vínculo de la amistad se fortalece profundamente con los valores de la solidaridad. La amistad se sobrepondrá a la ausencia forzada, al chisme, a los rumores, a la rudeza vital recogida en el discurso y al abuso físico, moral y psicológico. Aparte la fábula y la buena economía lingüística y narratológica, en la que no se utilizan componentes más allá de lo requerido para que la historia fluya, este texto nos coloca en una visión teórica del lenguaje coloquial, en ese conocido como mala palabra. La composición ante este asunto de las malas palabras es planteada por Catherine Natividad en tres enunciados. Uno, cuando dice: Julia ha dicho algunas malas palabras y yo la he corregido. Me parece que si tuviera su mamá, ella le enseñaría las cosas que no se deben decir, como hace la mía conmigo. La segunda cita que nos plantea cómo, desde la óptica que ella ve la mala palabra en el cuento, la autora dice: sí me dijo que su vida había estado rodeada de una serie de malas palabras, que las cosas que ella decía en la escuela eran simplemente groserías o vulgaridades, que las malas palabras son aquellas que te marcan, que hieren y que cuando las piensas quisieras apagar tu cabeza. Y en la tercera cita, que nos da una idea, nos puede dar una idea muy clara de a qué se llama mala palabra en este relato, dice la autora: Julia lloró mientras me contaba que Julieta le daba las fuerzas para seguir adelante y superar el recuerdo de todas esas malas palabras, y mencionó algunas de las más dolorosas: muerte, huérfana de madre, violación, culpa, impura, deberías abortar, aprender a perdonar, papá. Bueno, con estas 6 piezas narrativas recogidas en un libro de 70 y pico de páginas bajo el título Malas Palabras y otros cuentos, queda en manos
de los lectores el punto de vista del jurado compuesta por Imelda Ramos, José Fran Rosario y un servidor. La calidad de estos relatos, sin dudas, constituyen una buena carta de presentación de nuestro trabajo como lectores, que contamos con el privilegio de adentrarnos en los textos participantes en el Premio Funglode de Cuentos Juan Bosch 2019 y decidir, a partir de nuestros criterios y gustos literarios, cuáles eran los 6 relatos que debían recibir el galardón en esta ocasión. Con estas palabras doy las gracias a Funglode por habernos convocado, tanto a mí como a Imelda, como a José Fran, como jurados, también a Catherine Florentino, a José Rafael La Antigua y en especial a Noris Eusebio Paul, que está con nosotros esta tarde. Muchas gracias y felicito a los ganadores que están por acá, a los que están también por YouTube y a aquellos que van pronto a comenzar a andar a través de los cuentos publicados en este libro. Muchas gracias a Funglode. Muchas gracias, Pedro. Me gustan tus palabras siempre. Quiero recordar o decir, porque no lo he dicho todavía, que la foto de la portada es del fotógrafo Nelson Guzmán y se titula Presa de Higüey. Nelson, como fotógrafo, ganó el primer premio del premio Funglode de fotografía en el 2019 también, en la categoría dron que se estrenó en ese año. No está con nosotros la ganadora del primer premio de cuentos, que es Catherine Natividad Mirabal Santana. Es una pena, pero bueno, Catherine, decir un poquito sobre ella. Catherine Natividad ha escrito teatro, desde los 13 años escribe canciones, poemas, estudió teatro también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y bueno, ojalá nos esté viendo por el canal de YouTube. Algunos de los escritores presentes, Esdras Santana, que es ganador del segundo premio, entonces me gustaría que hablara de su experiencia escribiendo y como ganador del segundo premio de cuentos. Saludo para toda la audiencia. Ya usted me acaba de presentar, Esdras Santana, y vamos a estar exponiendo un poco sobre el cuento y sobre mi experiencia en la participación. Bien, quisiera comenzar con lo que es Mujer de las Antillas. Me sorprendió cuando Valdés decía que los 3 primeros lugares estaban relacionados. Y me causó buena impresión, porque justamente eso es mi cuento, una impresión acerca de la mujer, un acercamiento a la mujer. Me causó mucha buena impresión que estén relacionados esos cuentos. Bueno, Mujer de las Antillas. No sé por dónde comenzar primero, si por mi experiencia con la participación o con el cuento, pero Mujer de las Antillas es eso mismo, un llamado a una observación a la mujer, un acercamiento al trabajo que hace la mujer de las Antillas. Sin embargo, yo no comencé a escribir una observación a la mujer o con ese propósito. Yo comencé a escribir en un estilo diferente, me pareció interesante, lo que es la segunda persona, y narrar así en un contexto rural y alejado de la civilización. Me pareció muy interesante las ideas que podrían surgir en ese contexto. Y a medida que fui escribiendo y fui dándole forma a la historia, entonces me fue surgiendo la intencionalidad de lo que yo en lo que podría convertir la historia de Mujer de las Antillas. Y bueno, Mujer de las Antillas es una mujer que es atropellada, que es ultrajada y que es básicamente que se le atropellan sus derechos. Entonces, ¿de dónde me surge la inspiración para hablar sobre esas cuestiones? Sobre mi propia experiencia. O sea, me surge de mi propia experiencia. Yo escribo desde que tengo los 15 años, 14 años,
Sin embargo, siempre ha sido una cuestión muy interesante para mí ver que la mujer tiene un rol mucho más abarcador, y no estoy intentando hacer separación ni discriminación, espero que se entienda, mucho más abarcador en el contexto social que el hombre. O sea, la mujer se encarga de la familia, se encarga de la crianza, se encarga tiene la responsabilidad de guiar básicamente a la sociedad. Y no se ha reconocido como debería esa labor. Por lo que mientras yo le iba dando forma a la historia de Mujer de las Antillas, me fue surgiendo ese resentimiento del pasado que yo siempre había guardado, y lo expresé ahí en el cuento Mujer de las Antillas. Me surgieron ideas también para convertir mi texto en algo más idealista y filosófico, y dejar al lector con una intriga de lo que podría pasar o en lo que la Mujer de las Antillas podría convertirse. Y cualquiera que pudiera leer mi cuento, y espero que mucha gente lo pueda leer, sus espectadores, cualquiera que lea mi cuento se va a dar cuenta que no hay una conclusión como un cuento en su originalidad lo debería tener, como el género del cuento lo debería tener. Sin embargo, es una intencionalidad lo que yo hago con esa no conclusión, para que el mismo autor indique cuál es la justicia que se le debería hacer a la Mujer de las Antillas. Bien, sobre mi experiencia en la participación, hace un momento antes de comenzar la presentación estaba hablando sobre eso. Desde el comienzo podría decir que tenía un presentimiento con esta participación. Me parecía grande, me parecía genial poder ganar en Funglode, porque Funglode es una de las instituciones de pensamiento de la República Dominicana que más representa a la República Dominicana. Era una ilusión para mí y lo continúo haciendo, seguir participando. Pues cuando yo incursioné en la participación tenía el presentimiento de que podría ganar, y eso me mantuvo activo, me mantuvo a la expectativa. Y bueno, cuando resulté ganador, dentro de estas circunstancias se prolongó muchísimo la fecha de la publicación de los ganadores, pero cuando me resulté ganador, cuando supe que era ganador, lo vi como un triunfo, como una meta, no del premio, sino de yo poder expresar mi idea, de yo poder llegar con mis ideales a muchas personas. Esa fue mi experiencia. Así yo veo mi experiencia como una puerta que se abre a que muchas personas puedan tener la perspectiva idealista y grandiosa de la Mujer de las Antillas. Podemos hablar con Jackie Valcourt, que también está presente. Y Jackie nació en Haití y se trasladó a la República Dominicana a los 19 años para hacer estudios. Su pasión desde la adolescencia fue el fútbol, y Jackie es escritor, traductor, guionista, fotógrafo, también es apicultor y artista plástico. Jackie, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan ahora. Cuando él mencionó la relación que hay entre los tres cuentos ganadores, mencionó esa parte de la mujer y de ese personaje anónimo, del abuso que causó la muerte de esa mujer. Me pareció muy interesante porque aunque para mí es la trama secundaria, pero le di más énfasis en la otra trama que por alguna razón u otra, y eso me sorprendió mucho porque no pensé que iba a hacer énfasis en eso, pero bueno. Sobre el texto, este cuento es el capítulo de una novela inédita todavía que yo tengo y está en corrección, que posiblemente se publique pronto. Y en primer lugar, este cuento iba a ser una novela, o sea, de por sí quizás
lo más correcto decir un cuento largo, ¿no? Donde iba a haber más personajes y donde quería tratar más temas, pero a medida que iba a alargar el texto, se iba perdiendo calidad, se iba perdiendo tensión. Entonces decidí reducirlo tan solo a un cuento y tratar ese tema. Como yo estudio cerca de la zona colonial y Bellas Artes, siempre me llama mucho la atención la vida de los limpiabotas de ese lugar. Y el cuento va de ese camino. Y solamente elegí una madre enferma, un doctor, para que el cuento no fuese tan plano, ¿no? Y, y lo que hace, lo que me dijo un escritor una vez, lo que uno escribe piensa que está escribiendo algo, sin embargo, no es lo que piensas que estás escribiendo que escribes. Y pasa lo mismo con el comentario del escritor que hizo la presentación y me pareció muy interesante. Y también el escribir ese texto es un proceso bastante interesante porque fue una época muy difícil en mi vida donde donde lo que me importaba era matar a personajes. O sea, yo decía, voy a matar a todos mis personajes para salvarme a mí mismo. Y incluso en cierto texto, en ciertos borradores de este cuento, el personaje no salió muerto, pero al final ya no había salida. ¿Y qué más puedo decir del texto? Porque el texto está ahí, ¿no? Y reducirlo a una explicación, no sé, sería como dar a la imaginación del lector o limitarla a la interpretación que le pueden dar. Y nunca pienso que es muy bueno, o sea, describir, hablar, dar las razones por las que uno escribe un texto y eso. Creo que el texto habla por sí solo, ¿no? Y en el caso de mi experiencia en el concurso, ha sido muy interesante y algo, es como una piedra angular para mí, porque aunque siempre he escrito y siempre sé que en algún momento iba a dedicar mi vida a eso, pero el ganar ese concurso me reafirma esa duda que yo tenía, si tenía que ser escritor o pintor y todo eso. Y en eso el premio viene como a reafirmar mi vocación, podría decir. Porque yo no pensé que iba a ganar, no porque el texto no tenía calidad, porque yo sé que en el ambiente, ahora mismo en la literatura dominicana, hay muchos jóvenes que están haciendo trabajos muy interesantes y muy buenos, y he leído sus trabajos, y la mayoría han participado, o sea, era como una competencia muy duro, o sea, yo lo vi así, porque yo conozco muy buenos textos que han participado, o sea, no soy jurado, o sea, no soy quien para decir que el mío fue mejor o el otro fue mejor, porque cada texto es elegido en base a un gusto literario de la entidad que convoca, ¿no? Entonces, no pensé que iba a ganar, pero sí tenía la esperanza y también siempre pensaba que, bueno, hay una razón por la que no pensé que iba a ganar, porque pensaba mucho o sea, a mí me pasa algo, por ejemplo, cuando pienso que algo va a ocurrir, no ocurre. Entonces siempre trato de pensar que no va a ocurrir. Es una de las razones por la que no pensé que iba a ganar. O sea, es una forma de tener esperanza de ganar. Y efectivamente resulté el tercer ganador. Esa es una técnica que tengo que practicar más en adelante. Pero es una experiencia muy grata y muy hermosa también, porque si uno lo ve desde el punto de vista competitiva, ¿no? Eso como reafirma, te da como
cierta seguridad. O sea, aunque uno tenía, sí, seguridad, pero reafirma esa seguridad. Y no es un premio que te dice, no, yo soy el mejor y ya con eso termina, sino te obliga a dar más, porque hay un público que ya te conoce, que espera más de ti. Entonces, en eso, el texto, perdón, el premio ayuda a uno a trabajar con más calidad y es una experiencia que todavía disfruto porque siempre pienso en la posibilidad de que si tengo un texto ahora que va a participar, que va a ganar, entonces tengo que ponerle más énfasis, que sea mejor que el anterior y todo eso. Y me parece como una experiencia muy hermosa para cualquier persona que escribe y eso como le da una seguridad en lo que hace y me parece, y fue una experiencia muy, muy grata, de verdad. Y no tengo muchas cosas más que decir. Así que gracias por la oportunidad. Muy bien, Jackie, muchas gracias por tus palabras. Me parece muy interesante la relación que trazas, que estableces con tus personajes. Veo que también está con nosotros Valentín Amaro, que es también uno de los ganadores de mención. Primero decir que, bueno, Pedro Rafael Sánchez solo está por el canal de YouTube, pero decir de él que nació en La Vega, es escritor, músico, compositor, cantante y actor, y que actualmente estudia Administración de Empresas en la Universidad Católica y Tecnológica del Cibao. Bueno, pasando a Valentín. Valentín es de Gaspar Hernández, es un escritor de largo tramo y posee una maestría en gestión y educación universitaria por la Universidad Católica de Santo Domingo y ha ganado varios premios y menciones. Me gustaría oírte, Valentín, hablar un poco sobre tu experiencia como escritor y en particular con este cuento que suministraste para el concurso titulado La Misión. Patricia nació en Santo Domingo, se licenció en publicidad en una PEC e hizo maestría de mercadeo en INTEC y otra maestría en una universidad de Barcelona, España. Patricia, si puedes hablar un poco de tu experiencia. Muchas gracias, hola a todos. Gracias por la oportunidad de hablar. El cuento Basura con el que participé es una historia muy, muy cómica de alguna manera porque empezó como un reto creativo que nos puso Gabriela Llanos en una clase de creatividad, de redacción creativa, en el que simplemente se trataba de un microcuento y ahí nace la historia de Lorenzo Marrero, que es el personaje central. Ahorita en la introducción hablábamos de que si me había inventado el personaje, por supuesto que es un personaje ficticio. En realidad, Lorenzo Marrero podemos ser todos, porque la historia trata de cómo tú te olvidas de lo que son tus principios, tus valores, tu propósito en la vida y te dejas llevar del ritmo de vida de los demás y de repente te encuentras totalmente cambiado. Eso fue lo que le pasó a Lorenzo Marrero en el cuento con una metáfora de la basura en la que él veía cómo iba cambiando por dentro a través de la basura que se reflejaba en la historia, en un cuento un poquito fantástico, que quizá eso tiene un tono diferente de los demás cuentos del libro, ¿no? De Malas Palabras y otros cuentos. Pero para mí la experiencia fue muy gratificante. Yo no tenía pensado participar en Funglode, pero me animaron los compañeros, me animó Gabriela Llanos, a la cual le agradezco muchísimo haberme impulsado a esta aventura. Yo llevaba como unos 20 años, sin exagerar, sin escribir absolutamente nada, y de repente vuelvo. Y sí, como dicen los compañeros de esta premiación, sí anima muchísimo la idea de que alguien haya leído tu cuento, que lo haya encontrado digno de poder merecer, en mi caso, una mención
Y la verdad es que recomiendo muchísimo la experiencia a quien se atreva a escribir, dar el salto. En mi caso, no soy escritora de profesión, pero me hace replantearme muchísimas cosas de cómo va a ser mi carrera a partir de ahora, y que me gustaría continuar escribiendo. O sea que espero que en el transcurso del paso de los años podamos oír un poquito más de mí, así como de todos los compañeros. Los cuentos los felicito a todos, me han gustado mucho, ya que tenemos el libro y hemos podido hojearlo, leerlo. Y esa es mi experiencia con este concurso. Muy bien, bueno oírte, Patricia. Y sí, recordar que, como dijo Pedro al principio, la mayoría de los que participaron en esta ocasión han sido gente jóvenes. El país necesita más escritores, necesita la continuación de todos los consagrados. Me dice Esdras que le gustaría otra oportunidad para hacer un poco de acercamiento a su narrativa. Entonces, vamos a darle la palabra a Esdras. Le pedí la oportunidad porque creo que en el primer resumen que hice fue un poco generalizado en torno a mi experiencia, en torno a lo tratado en la obra, a lo que la obra señaliza. Y bueno, como los demás autores han entrado un poco en su historia, también creo que es coherente que los espectadores entren un poco en Mujer de las Antillas, para que se lleven así un contexto general del libro. Bien, la historia comienza en un contexto rural, como lo decía al principio: campo, desolación, naturalidad. Narrado en segunda persona, el autor le está hablando a la mujer, un diálogo con la mujer. La mujer es una ilusa y feliz a la vez. Ilusa, feliz, y que no necesita nada más que estar en el lugar en que está. Entonces llegan los opresores o llegan los piratas y asaltan el lugar de la mujer. Asaltan su lugar y asaltan sus derechos. Entonces la mujer comienza a navegar y comienza una travesía infinita hacia un norte infinito, o hacia un norte al que nunca van a llegar. Pero sin embargo, en esa travesía es donde la mujer desarrolla su carácter, desarrolla su potencial, su capacidad de liderazgo, su capacidad de lidiar con los hombres, con el mar y con bestias de la mar. Todo eso tiene una representación social e ideológica. Además, una representación de oportunidades y de las cosas en las que la mujer podría llegar a convertirse. Porque la mujer de las Antillas, comienza como una esclava del capitán pirata y termina por convertirse en capitana segunda de las embarcaciones. Sin embargo, durante la trayectoria, la mujer sufre y continúa sufriendo, pero logra rebasar todo ese sufrimiento, logra superarse a sí misma y convertirse en lo que ni ella misma sabía que podría convertirse. Entonces, termina a sí mismo con una incógnita, porque al fin de la obra hay como un recelo entre lo que la mujer podría convertirse y lo que fue en un pasado. Entonces, termina así la obra en esa incógnita de ¿realmente la mujer se convertirá? ¿O realmente la mujer llegará a ser? Y esa es la idea que yo quiero transmitir. Ese pensamiento esperanzador. Okay, bien, bueno aclarar esto. Catherine es la ganadora del cuento primer lugar, el que le pone título al libro Malas Palabras. Catherine, te dejo con el público. Buenas noches, muchas felicitaciones a todos los demás ganadores. Para mí realmente es un honor haber recibido ese primer lugar, no me lo esperaba, no tenía la más mínima idea, honestamente,
Yo sí tengo mucho tiempo escribiendo, principalmente narrativa y dramaturgia. Y en esta ocasión yo hice como un ejercicio personal de este cuento y lo hice expresamente para el concurso. Tenía ya un par de años que conocía del concurso y siempre me daba miedo a participar. En esta ocasión decidí como que sea lo que Dios quiera y vamos a enviar el cuento. Incluso sabía que tenía la posibilidad de enviar más de uno, pero decidí hacer exclusivamente este cuento para el concurso. Se lo mostré a algunos amigos, les pareció muy interesante, hubo gente que derramó sus lagrimitas por la historia. Entonces pensé como que creo que el cuento puede llegarle a la sensibilidad a la gente, entonces no pierdo nada con enviarlo. Cuando Catherine Florentino me llamó para decirme que yo había ganado el primer lugar, fue una sorpresa total, o sea, total, total, total. Con relación a mi historia, fue una historia que se fue dando. Comencé, como dije, con una especie de ejercicio de escritura, y la historia fue pasando, no iba a tener ese desarrollo, o sea, no, esa no iba a ser la trama, pero a medida que fui como relacionándome con los personajes, fue que me fui dando cuenta de cuál era la verdadera historia que se escondía detrás de esa niña que había dejado de ir a la escuela. Entonces, mucha gente no sabe que yo me fui a lo más extremo que puede pasar en este tipo de situaciones de una niña que es abusada, pero mucha gente no sabe que muchas niñas son tocadas, posiblemente no llegan a ser abusadas, pero son tocadas y esto generalmente ocurre dentro del seno familiar. Y me ha pasado que conversando con amigas me he dado cuenta que es un gran número de chicas que de una forma u otra han sido abusadas, ha sido violada su intimidad, su inocencia, alguien ha traspasado más allá, ha sido violado inclusive su espacio personal, algo que las ha molestado. Entonces entendí que eso es una historia que debe ser escuchada. Inclusive ya se haya escrito mucho de eso, se haya hablado mucho de eso, el punto de vista que yo le voy a dar no es el mismo que le han dado otros autores en narrativa, en dramaturgia, en canciones, en cualquier formato que se haya hablado del tema. Entonces, cuando la directora de la institución donde yo trabajo leyó la historia y le gustó y también me dijo que le había tocado las fibras sensibles, entonces yo sentí que realmente es una historia que debe ser escuchada. Y con relación a mi experiencia, pues me siento súper satisfecha con haber recibido ese premio. No me lo esperaba, como dije, y para mí es un grandísimo honor haber participado en este concurso y haber ganado ese primer lugar. Así que muchas gracias a Funglode, a los miembros del jurado y a todas las personas que están involucradas en este concurso, a Noris, a todos los relacionados, porque realmente es una oportunidad para que los jóvenes que estamos, aunque escribamos desde hace mucho tiempo, estamos pensando en darle formalidad a nuestro trabajo. Esta es una oportunidad grandiosa para todos nosotros empezar ya a emprender esos primeros pasos, y ya entonces uno va entendiendo cómo se desenvuelve todo el mundo de la literatura, de la edición, al momento de escribir y todo lo demás. Entonces, muchísimas gracias y me siento muy, muy honrada de ser parte de este libro y de haber escrito el cuento que da título al libro. Gracias a ti, Catherine. Y sí, como dices, ganar un lugar en un concurso, ganar una mención, eso realmente es una sorpresa agradable y además motiva a continuar en la labor de escritura, que a veces es una labor muy solitaria. Bueno, le quiero dejar ahora con Valentín Amaro. Valentín está en Monteplata, en un paraje rural. Entonces, hay un poquito de problema con internet y probablemente no podamos mostrar su imagen, pero podemos oír su voz. Entonces, vamos ahora a escuchar a Valentín Amaro. Sí, habla. Ay, qué Valentín. bueno, qué bueno. Tenía una preocupación de si no me podía escuchar, pero creo que diré algo breve. Podré decirlo así sin la cámara porque
bueno, estoy apartado, estamos creando un punto de lectura por acá, por Yamasai. Y entonces, pero no quise dejar pasar la oportunidad de estar presente en un espacio como este concurso que organiza la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que es la casa de muchos de nosotros. Yo he ganado ya menciones de honor, pero también debo en buena parte mi formación como cuentista por los talleres que Eduardo Eras León ha dado allí. Así que valoro el esfuerzo de nuestra casa, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en el tema de promover la narrativa. Yo soy un participante, ha sido de los concursos, y creo que es una forma de proyectarnos, una forma de promover la lectura, la escritura que tanta falta hace en nuestro país. Y bueno, mi historia tiene que ver precisamente con esas situaciones que se dan en los colectivos literarios. A veces las exageraciones en las valoraciones o no de un determinado texto narrativo. La gente llega a veces hasta la ofensa, Noris. Y, y las batallas son altamente conocidas. Entonces, mi cuento tiene que ver con un enfrentamiento que se da entre una persona que lee un cuento y recibe una crítica y eso se lo toma de manera personal. Y entonces se arma toda una persecución detrás del que critica y bueno, el asunto termina de una manera muy extraña porque quien critica no es sencillamente un asistente normal al taller literario, sino que es otra persona fuera de ahí. Y hay una trama enredada de misterio, persecución, que agudiza la problemática final. Bueno, y me sentí muy contento con haber obtenido la mención de honor y agradezco ¿verdad? A Funglode abrir estos espacios y espero que sigan convocando cada año, porque es uno de los premios principales en nuestro país. Fíjense la variedad de aspectos que trata, no solo es fotografía, no solo es novela, no solo es ensayo, es también cuento. Creo que este renglón del cuento es importante seguirlo desarrollando. Es interesante saber que mucha gente valora estos premios en un tiempo en donde varios de los premios que existían han ido un poco desapareciendo. Funglode del año pasado, el 2020, no pudo lanzar la convocatoria de los cuentos por razones obvias. La pandemia detuvo toda actividad, no sabíamos bien cuál era el futuro, entonces se dejó en stand-by los premios, pero en este año probablemente, si todo sigue bien o recuperándose la situación, lo podemos lanzar. Invito a todos los que están atentos a esto, a que participen en los concursos. Funglode tiene premios no solamente de cuento, que es lo que presentamos hoy, sino también de poesía, de ensayo, de periodismo y de novela. Y eso en lo que es escritura, pero también hay concurso de fotografía, hay concurso de documental. Entonces, es bueno que los interesados vayan a la web de Funglode, www.funglode.org, para que ahí vean, ahí pueden encontrar dándole un poco abajo de la página, dándole al símbolo o al logo de los premios, ahí pueden ver, le aparecerán las bases y pueden enterarse de cómo se participa. Me gustaría saber si Pedro Antonio Valdés tiene algunas palabras últimas para decirnos. Pedro, ¿andas por ahí todavía? Sí, por aquí estoy. Qué bueno. Realmente disfrutando y al igual que tú, mirando esa retroalimentación que los jóvenes participantes dan y esa validación
porque realmente es este premio, este concurso Juan Bosch de cuentos, uno de los principales en este país. Yo quería decir que me llamó la atención en muchos cuentos es el aspecto del maltrato, de la violación, y visto como un drama, ¿verdad? No como un simple elemento anecdótico que está allí. Me llamó la atención porque aunque el trabajo del escritor, de la escritora, no es propiamente hacer psicología social, no es necesariamente, digamos, llevar un mensaje necesariamente, pero yo pienso que el escritor se comunica con seres humanos, partiendo de seres humanos, y que los dramas que mortifican al ser humano, que le afectan, es muy bueno cuando se encuentran presentes en el texto literario. Y de hecho, cuando uno encuentra a los grandes escritores como Chekhov, como Juan Bosch, como Aida Cartagena, uno se va a dar cuenta de que digamos, en su libertad narrativa creativa está incluido el drama humano, lo que afecta a la sociedad, porque al final de cuentas, aunque a los escritores no nos gusta mucho esa parte, pero nosotros al final de cuentas somos seres humanos y escribimos para seres humanos. Y en la medida en que lo que le sucede al ser humano aparece en el texto, pues creo que ahí hay un plus, porque al final de cuentas de humanidades es que se trata la literatura. Yo por eso me sentí muy agradecido, como advirtieron, muy, muy contento con los cuentos. Como comentaron algunos, por ejemplo en el caso de Jackie, dice, bueno, ese es uno de los componentes, pero es un componente de mucha fuerza que estaba allí presente, porque por ejemplo en el caso de Jackie resulta que el personaje principal, el protagonista, es el producto de una violación, pero no solamente que el producto de una violación, sino que la madre, su madre, sufría de problemas cardíacos, y es a raíz de esa violación que se le complica más el problema cardíaco. Y entonces digamos que la situación que genera el drama, que genera la historia, que genera la fábula del cuento, tiene que ver con conseguir una medicina para esa mujer que sufre del corazón, y que esa complicación tuvo que ver con esa violación. Entonces, eso es algo que hace que la literatura sea muy humana, que esté muy cerca, y yo creo que es un instrumento que los demás, que los escritores siempre deben tener presente. Hay una frase que a mí de muchacho siempre me gustó de Pascal, que decía que el corazón humano es el mismo en todas las épocas. Y realmente es así. Cuando uno hace referencia a a lo que uno le parece un buen cuento, un buen poema, por ejemplo, de la antigüedad, o de la Edad Media, o de la Edad Moderna, o de hoy, independientemente de los elementos técnicos, literarios que tengan, que son obviamente muy válidos, pero generalmente una de las cosas que casi siempre no le impacta es cómo trató ese aspecto humano. Por ejemplo, la guerra, por ejemplo, el amor, por ejemplo, el odio, por ejemplo, el mundo familiar, que ese es otro de los elementos también en los cuentos. Yo no lo mencioné porque mis palabras no podían ser extensas, sobre todo porque era más importante escuchar los participantes, que al final de cuentas son los protagonistas esta tarde-noche. Pero, por ejemplo, se dan mucho los marcos familiares en estos cuentos, y eso de alguna manera tiene que ver con ese amarre interno de los personajes, porque en el cuento de Otero es la relación con el abuelo. Vimos que en el de Jackie es el hijo con la madre, pero también incluso en el de Esdras hay una referencia constante entre la mujer y su hombre o su pareja. Entonces hay una relación
fuertemente familiar, y ese valor familiar es un valor en todas partes, porque sabemos por experiencia humana que cuando nos estamos refiriendo a alguien, sobre alguien, a alguien, y le decimos que ese alguien de que están hablando, de quien estamos hablando, es nuestra familia, que es nuestro hermano o nuestro primo, entonces lo que estamos diciendo adquiere otra connotación, otro nivel, porque se está hablando de un tema sumamente importante. Así que, en definitiva, el hecho de que ustedes estén trabajando temas que tienen que ver con elementos marcadamente humanos, de gran interés humano, desde mi punto de vista, le abre a su mundo creativo un elemento de mayor empatía con los lectores, porque eso también hace que la literatura, aparte de dulce, también sea un tanto útil. Muy, muy, muy interesante, Pedro, lo que dices, sí. Sí. Alguien pregunta dónde estamos vendiendo el libro. Todavía el libro no hemos podido imprimirlo, pero lo estamos vendiendo en Amazon, simplemente poniendo el título del libro, Malas Palabras y otros cuentos, en el buscador de Amazon lo van a encontrar. Creo que hemos tenido una reunión muy exitosa, muchos comentarios enjundiosos, y los escritores que no pudieron participar pues lo vieron a través del canal de YouTube, de manera que creo que ya podemos cerrar la noche. Me siento muy contenta, muy satisfecha, y felicito a los escritores y los animo a seguir escribiendo, y me encantaría saber en el futuro de otros éxitos que han tenido y otras publicaciones. Muchas gracias, Pedro Antonio Valdés, por habernos de nuevo acompañado en una presentación del libro. Pedro es un comprometido con la literatura y con los premios de Funglode y con las buenas publicaciones. Te agradezco mucho habernos acompañado. Es una pena que José Rafael La Antigua no haya podido estar con nosotros, pero para la próxima será. El próximo libro, el de poesía, el poemario ganador del premio Funglode de poesía, será el 9 de marzo, el martes 9 de marzo. El libro se titula Insonoro Verbo y fue escrito por Rafael Román Félix. Así que nos vemos de nuevo en la primera semana de marzo. Buenas noches.